Shalom, shalom, le habla David Moshe Otero de los Caminos de Israel, continuando en estas series del Talmud Esencial, mirando la segunda parte de las leyes dietéticas del judaísmo, es decir, de comer. Estamos mirando las varias prohibiciones pertenecientes a la comida, que son suficientemente detalladas en sí mismo, que necesita lo que es un estudio perusal extensivo, aún hasta detallado, que no se puede estudiar de una forma general, pero por su práctica, tener lo que es experiencia y demostración de esa experiencia. Cualquier erudito que especializa lo que es en las leyes dietéticas está obligado, hasta un cierto grado, a estar trabajando en un tiempo en una casa de un matadero para aprender los actos, en particular cuando tiene que ver con el matar un animal, y las leyes que se debe de aprender en cuanto a esto de una forma práctica en caso específico. Además de este aspecto técnico, hay otros problemas teóricos que es de gran importancia. Los problemas que están relacionados con cuestiones de duda o la mezcla de materiales no están restringidos solamente a problemas dietéticos o de la dieta prescrito por la Torá. También se halla en áreas de halajá donde hay otras diferentes interdicciones. El asunto básico es simple y que sabemos por seguridad que si algún objeto está prohibido, hay alguna razón por ella. Y es claro, y no está tan claro, que debe ser hecho en el evento de que haya alguna duda. Un hombre debe saber si está enfrentado, por ejemplo, con una pieza de carne que no sabe su origen, exactamente cuál es la condición. ¿Qué hacemos? El problema puede aparecer en otro lugar y más complejo en forma, principalmente cuando es hecho de la prohibición del objeto que está mezclado con algo permitido. Esto muchas veces pasa. Por ejemplo, tienes una olla de sopa que está en diferentes piezas de carne adentro, supuestamente todo kosher, y de repente hay una pieza que cayó en la vasija de carne sin querer. ¿Qué se hace? Bueno, el Talmud cita situaciones análogas a este objeto que es peligroso. De esto ahí se señala ciertos puntos de vista que está prohibido comer el objeto o el acto cometido del acto que puede poner en la vida en peligro. Aún el Talmud cautiona contra tales objetos y actos. Cuando hay sospecha del riesgo que está presente, los sabios usualmente toman un punto de vista más estricto y aconseja que el lector debe evitar cualquier duda. Y es por eso que aquí la práctica requiere que se emerge y que los eruditos tienen que considerar lo que es las probabilidades de ciertos objetos, la cual sería prohibido o peligroso bajo la base de la probabilidad de la circunstancia. Si un objeto está mezclado con ordo, debería ser prohibido o el riesgo puede ser anulado sobre la calculación de porcentaje. Por ejemplo, se asume que es una pequeña porción, no puede ser en sí dañino. El problema ha llevado a los sabios a desarrollar su propio acercamiento independiente de la teoría de la probabilidad y el desarrollo de series de reglas para la clarificación de todo tipo de problemas que puede ocurrir. Cuando estamos discutiendo asuntos de halajá, en asuntos de duda, se utilizan varios métodos de consideración. La asunción básica que la mayoría predomina, en teoría se cita en muchos de los casos, pero hay tiempo que la regla tiene que también ser calificado. Esta asunción básica es que la mayoría es predominado y en teoría es citado en muchos de los casos, pero hay tiempos que la regla misma tiene que ser calificado. En ciertas esferas, una mayoría simple, sin embargo pequeño, sería suficiente porque sabemos que la mayoría nulifica la minoría
en cuanto a asuntos de comida. Mientras que hay otros aspectos que hay importancia grave particular, cuando la mayoría está demandado o que puede ser influenciado por la mayoría de las sustancias que contiene la olla. Y es aquí otra pregunta que se levanta en cuanto a la forma diferente moderna de los estudios estadísticos. Podemos hablar de la mayoría, la minoría y cómo se va a seleccionar nuestro modelo. De la base que tenemos el ejemplo determinando nuestra propia altitud, el problema clásico sirve como modelo de la solución de varios problemas que ocurrieron también en la época de la Mishnah. Vamos a asumir que hay un cierto local, que hay varias tiendas que venden carne y la minoría está vendiendo terefa. Terefa es carne no permitida para consumo. La mayoría está vendiendo lo que es carne ritualmente considerado limpia o pura o kasher. Si un bulto de carne es hallado en la vicinidad, debería ser tomado como terefa o kasher. Varios factores se necesitan para tomar esto en consideración y, por ejemplo, la cuestión de rov o karov, la mayoría o la vecindad. Aquellos que objetan en su examen en relación con la cercanía, la ubicación más cercana, debe tener la condición de la mayoría de las bodegas de los compradores por un factor decisivo. Otro problema involucra a la cuestión de lo que es el ejemplo de la randomización, que es Kabua. Hasta qué extent la mayoría prevalece cuando los elementos no son totalmente independientes y hay ciertos factores que retiene esta completa homogeneidad de esta comparación. En otros problemas de los sabios que dicen que cualquiera que haya algo puro, claramente puro, el ejemplo no es enteramente de coincidencia o por la mayoría estadística y ya no puede ser confiado sobre ella. Y la duda debe ser restaurado a la lógica primaria en la esfera de incertidumbre, que sería 50-50. Esta pregunta de lo que es la combinación que le pertenece a la misma categoría. Si el objeto prohibido está mezclado y está permitido dentro de los objetos, se considera que prevalece. Aquí también tenemos una asunción general que es la mayoría que debe seguir y la minoría que debe tomar en cuenta como nulificado, nulo. Así también con mucho cuidado debe tomar para asegurar que la mezcla es por lo tanto algo que no hay temor que ninguna parte de ella no va a representar necesariamente la mayoría. La distinción, por lo tanto, es extraída entre los líquidos mixtos y las mezclas y los objetos sólidos. En este caso, el sabor puede también ser un factor determinante. Cuando quiera que haya posibilidad de examinar, cuando sea por sabor, que el sabor es prohibido, cuando es evidente en la mezcla. En práctica, los sabios sugirieron que el espectro no judío que cocinó sea consultado. En ciertas áreas la mayoría es suficiente. No sea que en otros demanda que está prohibido por el objeto que se nulificó con una mayoría mucho más grande. Usualmente la proporción es un 60, como lo dice en inglés, 1/60. En ciertos casos, si consiste en un porcentaje alto de 1 a 100 hasta el mismo caso. Es decir, si solamente es un porcentaje que es automáticamente nulificado, no se debe de tener mucha preocupación por esto. No sea que es un elemento que totalmente es considerado abominable. Es diferente dejar caer un pedazo de carne que no fue procesado kasher, un pedacito, que un pedazo de jamón, por ejemplo. El jamón totalmente está osur, aún hasta el tocar un animal que es de este índole, de tocarlo. Y más cuando hablamos de lo que es el cadáver. En ciertos casos hay un porcentaje alto, de 1 a 100, aún más.
En este caso, la prohibición particular sería estricto y no se acepta la posibilidad de anularlo, aun si fuera uno de 1000, no es nulificado, como en el caso que acabo de decir del cerdo. Dice, si quieres fastidiar o joder un plato de comida kasher, échale un pedazo de cerdo y ya nadie puede comerlo porque el sabor del cerdo contamina todo y aún hasta la misma vasija. En particular, el punto de vista estricto en cuanto a esto es una prohibición en la cual tiene límites de tiempo y en la cual las reglas de anulificación no se puede confiar en ella hasta un alto grado de incertidumbre factual que está involucrado. Es por causa de estos problemas y otros muchos que básicamente es incomplicado, básicamente es alárgica, de pertenecer a varias leyes de dieta que llega a ser inaccesible el tema del estudio. En práctica, aún relativamente hablando, las preguntas simples, tales como la de purificación de los utensilios, la cual prohíbe la comida que ha sido cocinado, puede involucrar un erudito de rango amplio para las preguntas o la encuesta, desde la parte halálgica y los problemas halálgicos de la penetración infinitesimal porcional del objeto prohibido entre los utensilios, porque también contamina los utensilios. Y aquí atrae diferencias de varios materiales de utensilios que fueron hechos. Sin embargo, la pregunta de largo tiempo está asegurado y el objeto se mantiene un estatus de impuro o no kasher. Es también una transformación que pasa por el proceso de varios procesos en la cual no se cambia en sí su esencia hasta el punto donde ya no está prohibido. El erudito cita un rango ejemplar de razones defectuosas cuando puede asumir que el objeto fue prohibido no solamente añada a ninguna ventaja a lo que está permitido, permitido, pero que los daños de tal extent pueden ser prohibidos es nulificado. Y por lo tanto la excepción de la ración prohibido y permitido en objetos de mezcla, la naturaleza del objeto prohibido y la probabilidad de completar, de obtener a completo la mezcla que fuera kasher. Entonces la halajá en los problemas concernientes a la ley diética es discutido de forma amplia en el tratado de Hulen, en el Talmud, un tratado que normalmente también para Smijá se estudia. Smijá es ordenación rabínica y las teorías más amplias de este aspecto y toca muchas áreas de halajá. Y también hallamos que en cada tratado del Talmud se constituye y se involucra en un estudio fantástico sobre el tema. Y aquí vamos a terminar esta parte del Talmud esencial y las leyes diéticas. En el próximo video vamos a ver la pureza ritual y la impureza ritual. ¿De qué se trata esto de impureza? Quédense con nosotros mientras que estamos terminando o continuando estas series del Talmud esencial. Chao.